Decía Maquiavelo que de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos. El poder es, ante todo, la tensión constante entre dos energías, la fuerza y la sombra, la coacción y el consentimiento, la violencia y la seducción. Napoleón lo calificó como la dualidad entre la espada y el espíritu. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores con Mariano Rajoy, recuerda en su libro Memorias heterodoxas de un político de extremo centro una conversación con dos de los asesores más directos del entonces candidato a la presidencia en las elecciones generales apenas unas horas después del atentado. Yo les pregunté, ¿pero sabemos quién ha sido? Todavía no, me respondieron. Si ha sido ETA, nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas, nos vamos a casa. Las memorias del 11M, capítulo 2. El cambio electoral y la teoría de la conspiración. Era la primera vez que un miembro de la familia real asistía a una manifestación. El entonces príncipe de Asturias, junto a sus hermanas las infantas, sostenía una pancarta con el lema «Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo». Junto a ellos, el presidente del gobierno, José María Aznar, y los principales aspirantes a sucederle, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. En la misma línea, una larga lista de representantes europeos y de fuera de Europa. Detrás, una marabunta de personas apoyando a las víctimas y mostrando su rechazo al terrorismo. Era un lluvioso 12 de marzo. El gobierno de Aznar había convocado esta manifestación tras la protesta masiva que se había producido espontáneamente el día anterior. Se convirtió en una de las concentraciones multitudinarias más importantes en la historia de España. Millones de personas repudiando el terrorismo, pero también preguntándose quién había sido. Era una fórmula especialmente cruenta, con unos visos especialmente salvajes que no respondían a ETA, y mucho menos a la ETA de esos momentos, ni siquiera la ETA, diría yo, de los años 80. Es que ni siquiera. ETA nunca había cometido un atentado de esas características, y este sobrepasaba cualquier límite, era especialmente cruel. Es cierto que la sociedad española estaba acostumbrada, desgraciadamente, si esa palabra sirve en estas tesituras, a sufrir golpes de este tipo, pero no de esta dimensión. Y no de este perfil, de esta escala indiscriminada. Ya hemos vivido Hipercor, pero esto era otra dimensión, otro perfil de masacre, ¿no? Si es que estas expresiones tienen encaje en la razón, ¿no? Los profesores Ana María Rodríguez y Salvador Perelló, a quienes acabamos de escuchar, son politóloga y sociólogo respectivamente. Los dos recuerdan lo que sintieron. Víctor Sampedro es periodista y autor del libro Voces del 11M, Víctimas de la Mentira. Para él, la estrategia por parte del gobierno para este entonces ya estaba más que orquestada. Lo que ocurrió fue eso, una estrategia de matonismo discursivo, en el cual salir convocando una manifestación en apoyo de las víctimas a favor de la Constitución y por la derrota del terrorismo criminalizaba a todo aquel que no acudiera a aquella manifestación. A pesar de que esa sí era una manifestación claramente con tintes electoralistas, ¿no? El profesor Andreu Casero sostiene que los medios de comunicación utilizan una lógica específica basada en la concatenación de unos hechos primeros y unos hechos segundos. Los primeros constituyen el origen del suceso y suponen su caracterización inicial, implican un esfuerzo informativo. Tienen que hacer frente a esta coyuntura imprevista intentando llegar a cubrir todas las caras de la noticia. Más tarde se asiste a la aparición de unos hechos segundos,
que aunque ya no tienen una naturaleza excepcional, se inscriben dentro del mismo clima de opinión. Aquella mañana no solo era 12 de marzo, era el último viernes antes de unas elecciones generales. Los principales diarios nacionales habían abierto sus editoriales señalando la tragedia personal que había supuesto este crimen y culpando a la organización terrorista ETA como su responsable. No todos lo hicieron. Era 12 de marzo y habían pasado muchas cosas tras el atentado producido el día anterior. El periodista Jorge Rodríguez cuenta cómo desde las primeras horas tras lo sucedido ya había indicios que, como mínimo, hacían dudar de esta versión. Yo estaba en el aeropuerto de Sevilla y hice una llamada a un amigo mío artificiero. Ese amigo mío artificiero acaba de salir de Atocha. Ese amigo mío artificiero había intentado desactivar una bomba. Solo estallaron 10 bombas, pero hubo 3 que se quedaron fuera. Una fuera del pozo y 2 que estallaron. Bueno, pues cuando este señor vio esa bolsa, me contó lo que vio la bolsa. Y vio que había visto una bolsa de basura, que había visto una crema blanca purulenta con puntos azules, que nunca me olvidaré de eso, y que eso no parecía de ETA porque todo estaba muy mal hecho. Estaba todo como... no había clemas, estaba todo muy liado. Y que él no lo había visto nunca. Y que él, no, por tanto, pensaba que no había sido ETA. Y desde ese momento fue lo que yo dije a mi director: cuidado con lo que dices y con lo que publicamos. A pesar de las evidencias, a pesar de que el entonces parlamentario vasco por Herri Batasuna, Arnaldo Otegi, ya negara la mayor. Bueno, yo me enteré a primera hora de que algo estaba ocurriendo en Madrid, porque así me lo comunicó una emisora de radio, que creo que fue Radio Euskadi, Euskadi Ratia, no recuerdo bien. Yo inmediatamente puse el noticiario, puse las imágenes, y desde el primer momento tuve una entrevista que era con Radio Popular de Loyola en aquella ocasión, a primera hora de la mañana, en la que yo ya deslicé la tesis de que aquello no era obra de ETA, sino probablemente del movimiento islamista. Parece que para los medios de comunicación no era fácil desvincularse de la versión del gobierno. Yo creo que eso, con una estrategia de desinformación gubernamental muy manifiesta, una presión muy fuerte sobre los medios de comunicación y la falta de independencia, y yo diría casi de altura profesional, ya que algunos sí se rebelaron contra aquella desinformación. Jorge Rodríguez relata cómo lo vivió aquellos días. Yo llamo a todo el mundo y fueron unos días muy difíciles para hacer esto, porque tú estabas trabajando y sabían que ibas a ser la crónica del día y te presionaban por todas partes. Es normal, tampoco me parece, quiero decir que un gobierno y los políticos presionen, bien, tenemos que saber nosotros aguantar esas presiones y al mismo tiempo conocer la información que nos dan en esas presiones. Yo creo que que todo el mundo hizo su cálculo y cada uno quería meter una versión. Por un lado estaba el Partido Popular, que parece ser que tuvo el cálculo de que si había sido ETA perdía las elecciones, si había sido ETA ganaba las elecciones, y si había sido Al-Qaeda la perdía, y al revés por parte del Partido Socialista. Por parte del gobierno fue un error de cálculo de libro. Chema Forte, desde Radio Nacional, recuerda lo que se vieron obligados a contar a pesar de la evidencia de que no era cierto. En Radio Nacional hubo muchas movidas en la redacción por cómo estábamos contando el desarrollo de las primeras horas. Radio Nacional tardamos mucho en dar más de 2 o 3 víctimas cuando era evidente que había 200. No sé si fue por presiones del gobierno o directamente porque la dirección de la radio consideraba que lo estaba haciendo correctamente. Una cuestión de puntos de vista. Periodísticamente, desde luego, nosotros lo podríamos haber hecho mejor. El periódico 20 Minutos, al igual que El País, aquel viernes comenzó a cuestionar la autoría de ETA en el atentado. Su entonces director, Arsenio Escolar, contaba hace unos meses que la mala relación que mantenía con el presidente del gobierno probablemente había evitado las presiones que otros sí tuvieron. El 12 de marzo, 20 Minutos tituló a toda página: ETA o Al-Qaeda. Esto es un fragmento de una grabación emitida el sábado 13 de marzo. Abdullah al-Afghani, portavoz de Al-Qaeda, confirmaba así la vinculación de la banda terrorista en el atentado. En ella podría transcribirse: esto es una respuesta a vuestra colaboración con los crímenes Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak
y en Afganistán, y habrá más si Dios quiere. Una de las causas a las que podría referirse Abu Yuan al-Afghani es a la invasión de Irak, producida meses atrás por Estados Unidos, y en la que España había estado involucrada. La decisión del gobierno de José María Aznar de apoyar a Estados Unidos había generado desde el inicio una fuerte oposición popular en España. A pesar de eso, tal y como cuenta el profesor y politólogo Alfredo Crespo, antes del 11 de marzo los sondeos preelectorales brindaban como claro vencedor al Partido Popular. Las encuestas que había antes del 11 de marzo daban una victoria, en algunos casos incluso por mayoría absoluta, al Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, que era el candidato, ya no se presentaba el presidente Aznar, y sin embargo, bueno, pues estas elecciones provocaron un cambio electoral radical, en tanto en cuanto se interpretaron o se consiguió avanzar el discurso de que eran unos atentados cometidos por la presencia española en Irak. A raíz del suceso, Víctor Sampedro relata lo que para él fue la huida hacia adelante del gobierno basada en la desinformación, la coacción y el miedo. A partir de entonces el Partido Popular lo que hace es lavarse las manos, eximirse de cualquier responsabilidad respecto a la ejecución a la perpetración de ese atentado. A partir de ahí se desenvuelve una estrategia de desinformación en boca del presidente Aznar, del ministro de la Presidencia y el ministro de Interior. Esta tríada se van turnando para imponer una versión alejada de la realidad hasta el momento de casi de las votaciones, donde realmente es la jornada electoral la que es la jornada de reflexión electoral del día 13 de marzo del 2004 es fundamental, en el sentido de que pone contra las cuerdas al Partido Popular y le enfrenta ante su propia mentira, cuando la gente se autoconvoca frente a las sedes del Partido Popular para exigir la verdad antes de votar, ¿no? De lo que habla el periodista es del famoso Pásalo, un SMS que fue difundido masivamente y que decía: Aznar de Rositas, le llaman jornada de reflexión y Ordaz y trabaja, hoy 13M a las 18 horas, sede PP, calle Génova 13, sin partidos, silencio por la verdad, pásalo. Faltaban exactamente 2 años para el nacimiento de Twitter y este SMS, escrito por un joven licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, podría considerarse un precursor de lo que hoy conocemos como el activismo en redes sociales. El mensaje instaba a la ciudadanía a manifestarse frente a la sede del Partido Popular, acusando al gobierno de manipular la información sobre la autoría del atentado. El éxito fue rotundo. Se congregaron miles de personas exigiendo la verdad. El 14 de marzo, el Partido Socialista ganó las elecciones, y si algo puede extraerse es que el atentado y la manera en la que se gestionó desde el inicio fue determinante. Es una de las políticas que el Partido Popular venía haciendo y desde hacía años, recreándose en una postura, empecinándose en una postura cuando la realidad y todos los indicios apuntaban en dirección contraria. Todo ello, además, que ya era el momento en el que tenía que salir. Yo creo que las políticas tienen un ciclo y no es lo mismo que este desgraciado acontecimiento hubiera ocurrido en la casi tercera legislatura que hubiera pasado en la primera. Tendría probablemente muchas más esperanzas y mucho más medio de continuidad que no tenía. Quiero decir que fueron varias circunstancias las que se unieron, pero sobre todo, el voto de rechazo del ciudadano medio contra una postura que no obedecía a la realidad. Han pasado 2 décadas. Algunos pensarían que ha habido tiempo más que suficiente para enmendar el error. Asumir que si bien al principio la analogía nos pudo hacer pensar que ETA estaba detrás, uno a veces debe rendirse a las pruebas y decir la verdad. Si algo huele a pollo, tiene plumas y cacarea, no hay duda, es un pollo. La verdad no siempre es fácil de asumir.
La llamada teoría de la conspiración en realidad no es una, son múltiples y variadas y comenzaron a surgir poco después del atentado. Poner en duda la veracidad de las pruebas encontradas, la posibilidad de que la instrucción del sumario hubiera sido saboteada por la policía con mentiras al juez instructor, son solo algunas de las informaciones o desinformaciones que fueron publicadas en los días posteriores. La primera fue difundida por el diario El Mundo, dirigido por aquel entonces por el periodista Pedro J. Ramírez, el 23 de abril del año 2004, 39 días después de los hechos. Se titulaba Los agujeros negros del 11M. Tras esta, numerosas publicaciones que sostenían que la versión oficial solo era una trama para ocultar la supuesta implicación de ETA en el atentado, con el fin de influir en las elecciones generales. Los conspiranoicos nunca creyeron sus palabras, a no ser que caigas ya en un desdoblamiento de personalidad patológico, en el cual el personaje acaba devorando a la persona y por lo tanto el discurso de ese personaje suplanta la realidad y a partir de ahí vive como personaje público y olvida el ser persona. Podríamos imputarles a Pedro J. Ramírez, al señor Aznar, que yo creo que son los dos principales a nivel político y a nivel mediático, ¿no? Los dos principales responsables de haber muñido, de haber tejido esta teoría de la conspiración y haberla mantenido hasta ahora y haber amenazado y haber chantajeado y haber acallado a todo aquel que intentaba rebatírsela, ¿no? Los conspiranoicos van mudando, van haciendo pequeñas variaciones según la oportunidad que tienen para poner en duda. Nunca aportan pruebas, nunca aportan testimonios, simplemente ponen en duda, claro, eso es facilísimo de hacer, ¿no? Y además incumplen por completo las normas del periodismo de investigación y de denuncia, que es, miren, yo he hecho esta investigación, estoy protegiendo mis fuentes, tengo toda esta evidencia y lo primero que hago es, antes de vender esa información, antes de llevarla al kiosco, antes de publicarla en la red, la llevo a un juez, a una jueza y le digo, investigue. No es lo que ellos hicieron, que es cuestionar a testigos, cuestionar a peritos, cuestionar a jueces, cuestionar a abogados defensores, cuestionar a policías, a servidores públicos de trayectoria intachable. Cuestionar es muy fácil. Puede haber diferentes versiones de lo sucedido, pero se celebró un juicio, un complejo proceso judicial que profundizó en los responsables y en las consecuencias del 11M y que estableció la verdad de los hechos.